Hola alumnos de séptimo básico A y B. Como habíamos quedado, ¿cierto?, en la clase anterior, vamos a continuar con nuestro recorrido por la unidad. En las primeras 4 clases vamos a ver los primeros ejes temáticos. Ya en la primera vimos, ¿cierto?, el proceso de hominización, y en esta clase, que es la número 2, vamos a ver la revolución neolítica. ¿Ya? Conceptos que, o sea, ejes temáticos que vamos a profundizar más adelante desde la guía 5 en más. Bueno, antes de comenzar, un par de datos que tengo que volver a comunicar para que, ¿cierto?, podamos tener un buen contacto. Asignatura, ¿cierto?, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Estamos trabajando con el séptimo básico A y B. Profesor, ¿cierto?, quien les habla, Edgardo Gaete. Mi correo, edgardogaetegresa@hotmail.com. Mi teléfono es el 9762-49191 para contactos vía WhatsApp, video, llamadas, ¿cierto?, de dudas y consultas. Recordar que estamos viendo la unidad, ¿cierto?, de hominización y primeras civilizaciones. Esta es la segunda clase. Que cuando la hayas terminado, ya sea que la hayas terminado en la guía o la hayas copiado en el cuaderno, debes entregarla de forma virtual, por correo o número telefónico, vía WhatsApp. Para esto basta con que le tome una fotografía de lo que hayas realizado y me lo envía, ¿cierto?, al correo WhatsApp, para yo poder revisar tu avance, ver cómo va tu proceso de aprendizaje y poder retroalimentar alguna duda o consultas que te surjan en este proceso. ¿Ya? Comencemos entonces. Tenemos ahí nuestra partida nuevamente, ¿cierto?, con el amigo de zapatillas amarillas. Vamos por la clase número 2, la revolución neolítica. Antes de comenzar a leer y explicar, me gustaría hacer énfasis en el concepto de revolución. ¿Ya? La revolución se refiere a un cambio rápido, ¿ya? No es algo lento, gradual o paulatino, al contrario, es un cambio inmediato que produce un cambio que causa impacto en un grupo de personas en un tiempo muy breve, ¿ya? Hay distintos tipos de revoluciones. En este caso, la palabra revolución se acompaña de neolítica, ya que neolítico o neolítica es el periodo que viene después del periodo paleolítico, que significa piedra nueva, donde vamos a descubrir en esta clase que tiene una importancia vital, porque luego de la evolución de los homínidos en el paleolítico, en la revolución neolítica nos va a entregar dos grandes, ¿cierto?, herencias, que son la agricultura y la ganadería. Eh, con ello, ¿cierto?, vamos a encontrarnos con conceptos como el sedentarismo, que obviamente son la puerta a lo que vamos a conocer más adelante como primeras civilizaciones. Dicho eso, vamos entonces, en la guía o clase número 2 nos encontramos con este texto que tiene por título Revolución Neolítica. Lo vamos a leer y lo comentamos de inmediato. Dice: se conoce como revolución neolítica el proceso de cambios caracterizado por el paso de una vida nómade a una vida sedentaria. Nos vamos a tener ahí un poquito. Nómade, cuando los seres humanos, ¿cierto?, viven en distintas partes y van cambiando de hábitat debido al clima o buscando animales o frutos para poder comer. Sedentario significa que, o sedentaria, vida sedentaria, significa que los seres humanos se quedan en un lugar, no cambian de hábitat, se quedan ahí por largos periodos, años, ¿ya? Con ello, estamos explicando que el ser humano, en este proceso de revolución neolítica, va a pasar de una vida nómade, o sea, de una vida donde va recorriendo distintos hábitats, escapando del invierno, por ejemplo, o buscando frutos ciertos más frescos, o buscando animales que cazar, a una vida sedentaria, o sea, se va a establecer en un lugar, va a elegir un lugar de su preferencia y se va a quedar ahí, ¿ya? Entonces, como decíamos, el ser humano está pasando de una vida nómada a una vida sedentaria y de una economía de subsistencia basada en la recolección, la caza y la pesca a una economía productora. Lo explicamos de inmediato. Una economía de subsistencia es una economía que está basada en cazar, pescar y recolectar lo que vamos a consumir en el día, ¿ya? Una economía productora es una economía donde yo, al establecerme en un lugar, yo estoy controlando
lo que voy a, en este caso, a comer, lo que significa que estoy controlando la naturaleza, ya sea en este caso de la parte agrícola o ganadera, para mi propio beneficio. En resumidas cuentas, o en buen chileno, el hombre ya no está eh, trasladándose para encontrar la comida o para cazar un animal. El hombre ahora se queda en un lugar y él está controlando las especies animales y vegetales para su propio beneficio. ¿Ya? Este proceso se va a iniciar hace unos 10.000 años atrás, ¿ya? Tras el retroceso de los hielos de la última glaciación. Si vieron la era del hielo, ¿sí? Ahí en la película se muestra que el hielo después de la época de la glaciación va retrocediendo hasta lo que tenemos hoy en día. Y eso va a permitir el surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales. La agricultura es la actividad, ¿cierto?, de control de las especies vegetales, simplemente plantar una semilla, descubrir que hay algunos frutos o algunos ciertos cereales que yo puedo cosechar, ¿cierto? Y que puedo controlar en qué etapa salen o cuándo hay que plantarlos, etcétera. O sea, domesticar las plantas. Y la domesticación de animales, que es descubrir también que hay ciertos animales que yo los puedo criar, que no son dañinos y que me pueden dar varios beneficios, desde la parte, por ejemplo, de la carne o la lana o el cuero, la grasa, los huesos, etcétera, que son todos de utilidad para el ser humano en esta etapa. Bueno, estos procesos fueron de larga duración, que trajeron consigo la sedentarización, como ya lo habíamos mencionado, la diversificación de la actividad productiva, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio. Todo lo cual revolucionó, o sea, cambió rápidamente en un periodo muy breve la forma en que los seres humanos se relacionaron entre ellos y con el espacio geográfico. ¿Cuál es el espacio geográfico? El espacio natural, que incluye tanto lo que estaba antes del ser humano como lo que el ser humano va a crear. O sea, todo lo que el ser humano crea, lo artificial, más lo que existe en la naturaleza, vamos a denominar espacio geográfico y nos va a permitir entender la adaptación del ser humano a esta vida sedentaria en la revolución neolítica. Luego de este texto nos aparece este mapa del mundo donde hay, tiene como título, perdón, principales centros de desarrollo primario de la agricultura. O sea, nos está mostrando en color verde los lugares donde se desarrolló la agricultura inicialmente. Al lado de cada nombre, por ejemplo, dice Fértil Media Luna, que de inmediato te digo que es el más antiguo, donde se desarrolló la agricultura. Dice 11.000 y después dice la palabra AP. Con esto sé que te voy a responder la primera pregunta, pero necesito explicarlo para que se pueda entender mejor. AP significa antes del presente. O sea, cuando dice 11.000 AP, significa que ahí se desarrolló la agricultura 11.000 años antes del presente. ¿Cuál es el presente? Hoy, ahora. O sea, hace 11.000 años atrás. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más alto sea el número que aparece al lado del lugar, es el más antiguo. Para que hagamos el ejercicio rápido. El primer lugar donde se desarrolló la agricultura o se llevó a cabo la revolución neolítica sería la fértil media luna. El 11.000 antes del presente, 11.000 años antes del presente. El lugar más temprano, más tarde, ¿cierto? Más tarde donde se desarrolló la agricultura, se fija acá, va a ser en Norteamérica, entre el 4.000 y el 3.000 antes del presente. ¿Ya? Si te fijas que tenemos aquí la fértil media luna, que es Mesopotamia, la vamos más adelante, la futura Mesopotamia, la cuenca de los ríos Amarillo y Yangtze. Tenemos acá Nueva Guinea, África subsahariana, Norteamérica, Mesoamérica y los Andes septentrionales. De todo esto, destacar que bueno, la fértil media luna y la cuenca de los ríos Amarillo y Yangtze son las más antiguas en desarrollar la agricultura, o las primeras en desarrollarla. Las últimas en desarrollar la agricultura corresponden al continente americano, tanto en Norteamérica, Mesoamérica, que es cierto la América Central de hoy en día, y los Andes septentrionales, que sería cierto la América del Sur. Continuamos. Bueno, de inmediato ya nos dan dos tareas.
La primera es decir qué significa la abreviación AP, que ya te lo mencioné, significa antes del presente y es una medida ocupada en la arqueología y bueno, también en la historia en este caso, para poder relacionarlo desde un punto inicial hacia atrás. O sea, desde aquí, el presente, ahora, hacia atrás, cuántos años hay. Y así establecer qué es lo más antiguo. La B nos pide que ordenemos cronológicamente los lugares del mundo en que se inicia el desarrollo de la agricultura. O sea, cronológicamente significa que tengo que ordenar del más antiguo al menos antiguo. En este caso, como te mencioné, si veo el mapa, me voy a dar cuenta que el más antiguo es la fértil media luna. Por lo tanto, ese debería ir primero. Y el más nuevo sería Norteamérica y ese debería ir último. O sea, acá el número 1 debería ir la fértil media luna y el número 6 debería ir, en este caso, revisemos de nuevo, Norteamérica. ¿Ya? Del más antiguo al más moderno. Recuerda que en este caso específico, el número más grande significa que es más antiguo porque son años hacia atrás, antes del presente. Y el número más pequeño es el más nuevo, por lo tanto, iría en el número 6, ¿cierto? Y así lo ordena desde el 1 al 6 con cada uno de los elementos del mapa. Luego nos hacen dos preguntas que van en base a lo que acabamos de leer y sobre todo al mapa que acabamos de explicar. En la pregunta C nos piden que expliquemos a qué factores atribuimos este orden cronológico que acabamos de hacer. Si volvemos al mapa, tenemos que explicar por qué aquí se da primero, por ejemplo, la fértil media luna, y por qué en Norteamérica se da el último, o en este continente el último, y en este continente europeo, asiático, se da primero. La verdad es que lo primero que te recomiendo es tratar de explicarlo de la siguiente forma. Si aquí se dio primero, que sería la fértil media luna, y estas flechitas que están en color azul van mostrando hacia dónde se movieron estas masas de personas que ya conocían la agricultura, de inmediato nos vamos a dar cuenta de que hay un continente que se encuentra aislado, y ese continente es América. Recuerda que eh, América va a ser descubierta, ¿cierto? En 1492 por Cristóbal Colón, como antecedente, pero también, a pesar de que habían seres humanos antiguamente, vamos a ver en clase más adelante que los seres humanos llegaron después a este continente. ¿Y cómo lo podemos explicar? Porque si te fijas bien, no hay una conexión continental entre donde se origina la agricultura, que sería en este caso la fértil media luna, actual Mesopotamia, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante, y el continente americano. Lo que obviamente, si te fijas acá, es muy contrario a lo que pasa con la cuenca del río Amarillo y Yangtze. La flechita sigue por la misma tierra y llega hasta este lugar. Por lo tanto, hay una mejor conexión. ¿Ya? La descripción te la dejo a ti, de cómo se dio esta conexión. Pero tienes que mencionar que obviamente la conexión entre los lugares donde se originó la agricultura, ¿cierto? Fue mejor con unos continentes que con otros. Tú tienes que explicarme con cuáles continentes fue mejor esta conexión y con cuáles no. ¿Ya? Tomando en cuenta el punto de partida que, como te menciono, es la fértil media luna 11.000 años antes del presente. La segunda, o sea, la cuarta pregunta, que sería la D, que nos hacen sobre esta primera parte, es ¿qué características geográficas tienen en común estos lugares? Cuando nos preguntan por características geográficas, se refieren prácticamente a todo lo que está ahí, pues, o sea, desde la parte de relieve, el clima, nos están preguntando por características de la flora y fauna, y la verdad es que si observamos bien, eh, lo primero que podemos llegar a determinar es su posición relativa. Si te fijas bien, mira, yo voy a pasar aquí con el cursor. Estos lugares están relativamente en una posición similar o en paralelos similares o cercanos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el clima es similar en estos lugares donde se desarrolla la agricultura o muy parecido. ¿Qué más podemos complementar?
si me preguntan por el relieve, puede ser un poco más complicado de explicar, pero sí un pequeño dato que lo vamos a mencionar y te doy una pista. La agricultura necesita tierras fértiles, necesita tierras donde yo pueda plantar una semilla y salga alimento, salga cierto brote en los vegetales, cierto brote en los árboles frutales eh, y otras especies, que no necesariamente son todas de alimento, pero broten otras especies. Y entenderás que para que pase esto, aparte de haber un buen clima, que no puede ser ni muy helado, ¿cierto? Ni con mucha temperatura, porque en el desierto no hay mucha vida y en la parte más helada del planeta, que son el continente antártico, por ejemplo, tampoco hay mucha vida, por el que hace mucho frío, en otro lugar hace mucho calor. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el clima. Ya tiene que ser un clima templado, idealmente. Y lo otro es que tiene que haber agua, ya porque la actividad agrícola necesita agua y la actividad ganadera que vamos a ver también. Ya en este caso específico que estamos hablando de la agricultura, es difícil imaginarse una planta, a pesar de que tengamos un buen clima, que si yo no la riego, vaya a brotar. Tengo que tener agua. Y el agua significa que tiene que haber una fuente de agua. Esa fuente de agua tendría que ser un lago, un río, una laguna, agua subterránea. ¿Ya? Una vez hecha esta parte, nos vamos a la segunda parte de nuestra guía, donde tenemos que nuevamente ocupar nuestra capacidad de observación de imágenes para poder llegar a respuestas que nos van a pedir más adelante. Por lo tanto, nos vamos a tomar un buen tiempo para ver bien qué está pasando en estas imágenes, que a veces, por más obvias que nos parezcan, nos dan información que es muy compleja. Comencemos. Esto es una infografía que dice actividades desarrolladas en las comunidades del Neolítico. Lo primero, tenemos que poner atención en la distribución. La agricultura está como elemento central. O sea, nos está indicando que de aquí, de la agricultura, van a surgir otras actividades del ser humano. ¿Ya? Está enumerada simplemente para darle un orden y en ese orden las voy a explicar una a una. Bueno, la agricultura, como tú lo ves acá, tenemos dos personas que están, ¿cierto?, segando, en este caso asumamos que es trigo, ¿ya? Que después el trigo es lo que transformamos en harina. Esta es una herramienta, ¿cierto? Que es una pequeña hoz. Ahí tenemos una persona acá arriba, que es una dama que está haciendo esa tarea. Acá arriba tenemos un varón que está, ¿cierto?, con una especie de martillo que se ve lejano, que podemos subir que es una especie de asadón, ¿cierto?, hecho con piedra, con madera u otro elemento. Bueno, la agricultura como tal significa que el hombre ha controlado las especies, ¿cierto?, vegetal, las plantas. Y las plantas nos entregan, ¿cierto?, una buena parte de lo que es nuestra alimentación, sobre todo lo que consideramos como los cereales, donde te doy el ejemplo del trigo, netamente europeo. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo más alimento en un lugar, lo más probable es que en vez de irme, me voy a querer quedar. Por lo tanto, cuando el ser humano desarrolla la agricultura, nos vamos al punto 2, construye viviendas, porque se queda en ese lugar, ya no nos está moviendo constantemente. La vivienda, si te fijas bien, tiene elementos que también saca de la naturaleza. Tiene madera, ¿cierto? Mira, aquí tiene también la misma paja del trigo, ¿cierto? Que se ocupa para el techo en esta imagen. Te fijas, mira, acá también tiene colgado un par de animales, ¿cierto? Que están secándose para conservarlo y comerlos después, ¿ya? Por lo tanto, tenemos aquí una relación de la agricultura, pasamos a la construcción de vivienda. Vamos al 3, a la domesticación de animales. El ser humano, mira, aquí te fijas bien las especies que hay. Está el caballo, está la cabra, el perro, la vaca, el chancho, cerdo y tenemos la oveja. No te voy a explicar la verdad para qué sirve cada uno porque lo hemos visto anteriormente y es bastante obvio. Y cada uno de ellos le da una función distinta y le da un beneficio distinto al ser humano, que en vez de perseguirlos, ahora los tiene, ¿cierto? Los cría, ¿cierto? Lo tiene en establos, ¿cierto? En granjas, y saca de ellos distintos partidos, partidos que tienen que ver de la alimentación, hasta el cuero, la lana, los hilos,
el refugio, la protección, por ejemplo, o hasta la compañía, imagínate, que te puede en este caso dar un perro. Ya, beneficios que van a aportar obviamente a la vida del ser humano. Si seguimos, ¿cierto? Vamos a encontrar el número 4, el pulimento de la piedra, que las piedras, ¿cierto? Van a empezar a trabajar mejor con las piedras y vamos a pasar de puntas de flecha o de hacha rudimentaria a elementos con mayores filos o con formas mucho más trabajadas que van a permitir hacer trabajos mucho más finos. ¿Ya? Trabajos finos como cuáles, como el que está en el punto 5, el tejido. ¿Ya? Aquí vemos un telar bastante rudimentario, ¿cierto? Hecho con cuatro cierto, varas, ¿cierto? Que están amarradas con una especie de cuero y que tienen cierto la estructura que permite que la dama presente ahí vaya hilando cierto la lana y la vaya pasando entre medio de esa red para ir formando los primeros tejidos. Tejidos que obviamente tienen un beneficio de abrigo, de vestimenta, etcétera. Después vamos al punto 6, la alfarería. Te fijas bien, tenemos un niño y una mujer que presumiblemente puede ser su mamá y que están dándole forma a un barro, ¿cierto? Que tiene una forma de ollita o de vasija, que asumimos que es para algún tipo de líquido. En el número 7, la molienda de granos. Vemos a una mujer que está con dos piedras. Sobre la piedra, ¿cierto? Coloca los granos y con otra piedra encima aplasta esos granos y al aplastar esos granos y sacar lo que va sobrando, ella después al filtrar eso que aplastó va a obtener la harina. Harina que sabemos que es vital para la alimentación y obviamente hasta el día de hoy en nuestra dieta. Por último, el número 8, fíjate bien, el intercambio comercial. Como en esta época no había moneda, o todavía no se creaban las monedas en sí, ¿cierto? Las monedas de metales, redondas o de otros elementos, el intercambio o el comercio se daba por medio del trueque. ¿Y qué es lo que es el trueque? Es que, como ves en la imagen, yo te paso, no sé si la vista me puede fallar aquí, pero creo que el varón tiene pescados y la dama tiene una vasija. Por lo tanto, asumamos que él está intercambiando pescados por algún tipo de bebida, ¿ya? No gaseosa como en día, pero algún tipo de bebida. Puede ser agua, vino, etc. Entonces, el trueque consistía en que yo te paso un artículo o bien y tú me pasas otro de vuelta de igual valor o similar. ¿Ya? Y eso entonces fundó lo que conocemos como las primeras etapas del comercio. ¿Por qué se daba el comercio? Porque ahora, como teníamos mucho más de lo que necesitábamos, podíamos acumular bienes. Ejemplo, podíamos tener más harina de la que necesitábamos, o tener más carne de la que podíamos comer, o tener más tejido de los que ocupábamos, etcétera. Y eso lo podíamos comerciar con otra tribu y, o con otro grupo de personas e intercambiarlo por cosas que a lo mejor no habían en mi medio o en el lugar donde yo habitaba y que sí eran de mi interés. Luego de haber observado esto, vamos entonces a la parte un poquito más complicada. Ya lo explicamos y te pido que, aunque las preguntas se vean amplias, las respuestas no tienen por qué ser tan amplias. Son bastante básicas y sencillas. Así que por favor no complicarse. La pregunta A dice, ¿qué relación se puede establecer? O sea, ¿qué tiene que ver la agricultura y la construcción de viviendas? ¿Qué importancia tuvo esa relación? Una pequeña pista para ayudarte en esta pregunta, ¿habría construcción de vivienda o el hombre se hubiese puesto a construir casas, ¿cierto? Para quedarse en un lugar si no hubiese descubierto la agricultura? Porque recuerda, la agricultura le permite al hombre tener alimento por un periodo largo, incluso en el invierno. Entonces, si el hombre no tuviera esta agricultura, hubiese hecho casas para quedarse ahí o a lo mejor no hubiese construido casas y hubiese seguido siendo nómade. ¿Me lo explicas? Y me agregas qué importancia entonces tuvo esta relación para los seres humanos. En la B, me preguntan, ¿qué relaciones es posible establecer entre el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales? O sea, ¿qué tiene que ver que se haya desarrollado la agricultura que se haya domesticado el animal?
Y al mismo tiempo me agregan ahí, ¿ah? ¿De qué manera se colaboraron mutuamente ambas actividades? Y ahí me están dando una pequeña pista. Em, para no complicarnos, imagínate cualquier animal, cualquiera, puede ser, bueno, el perro, que estaba ahí como, que es cierto que es de los primeros animales domesticados también, y que hasta el día de hoy lo tenemos incluso como mascota. Mira, un perro, hay que alimentarlo, hay que darle líquido, hay que asearlo, ¿cierto? Tiene necesidades. De las necesidades implica que el ser humano tiene que tener los medios para poder alimentar, no a uno, sino que a lo mejor a muchos animales. Ejemplo, si cría 10 cerdos, tiene que alimentar a 10 cerdos, lo mismo que las cabras, las vacas, etcétera. Entonces, si el ser humano no controla la agricultura, significa que no tiene alimentos para darle a sus animales. La pregunta sería, entonces, si el ser humano descubrió la agricultura, como ya lo explicamos, y está produciendo más de lo que consume para él mismo, o sea, más de lo que consume diario, ¿qué hace con lo que sobra? Bueno, los animales hay que alimentarlos. Entonces, sin alimentación hubiese sido muy difícil que los seres humanos hubiesen desarrollado la domesticación de animales, también conocida como ganadería. Vamos a la pregunta C. Nos dice, ¿en qué forma se relaciona la confección de tejidos? O sea, ¿cierto? La imagen que veíamos del telar, ¿ya? Eh, con la domesticación de plantas y animales. ¿Qué importancia tuvo esta actividad para los seres humanos? Vamos por la primera. ¿Cómo se relacionan los tejidos con la domesticación de plantas y animales? Creo que ahí tenemos, es cosa de observar la imagen. Primero, el telar de qué está hecho, la lana con que se trabaja, de dónde sale. Con eso podemos responder la primera pregunta. La segunda, me dice, ¿qué importancia tuvo esta actividad para los seres humanos? Yo creo que hasta el día de hoy pensemos qué sería de nosotros sin los hilos, sin las vestimentas, sin las telas. Ya recuerda que todo lo que comamos como vestimenta o abrigo pertenece a lo que conocemos como proceso inicial del telar, o sea, de hacer telas, por ejemplo, para vestirnos, para abrigarnos y que tienen múltiples usos, desde colocarla en una cama hasta hacer una chaqueta, etcétera. Ahí, digamos, puedes mencionar la importancia que tiene en la época y también hoy en día. En la pregunta D nos piden que relacionemos el pulimento de la piedra, o sea, la piedra que se empezó a pulir, a ser una piedra ya más sofisticada en sus formas y funciones, con las nuevas actividades del neolítico. Y nos piden que expliquemos el ejemplo de la molienda de grano. Y creo que ahí es bastante simple, o sea, si yo tengo una piedra que no está trabajada, va a ser muy difícil que logre producir una harina de buena calidad o una harina que yo después pueda cocinar. Te recuerdo que en la imagen sale la persona haciendo la actividad, así que eh, creo que sería bastante bueno que describa esa imagen para poder responder esta pregunta y explicar entonces la importancia que tuvo para el ser humano en el neolítico. Y puede agregar que no solamente para el tema de la molienda de grano. Recuerda que para muchas actividades las piedras con filos van a tener bastantes funciones. Los cuchillos rudimentarios tienen muchas funciones que van más allá de solamente cortar. Puede ser un cuchillo para cortar, para cocinar, puede ser el cuchillo tener una función de defensa, etcétera. Ahí la idea es que agregues las funciones que puede tener entonces las piedras ya con más forma más avanzada. En la pregunta E nos piden que planteemos una hipótesis, ya que relacione el desarrollo de la alfarería con nuevas necesidades surgidas a partir de la agricultura. Y aquí nos piden también que fundamentemos nuestra hipótesis. Si no sabes lo que es la alfarería, aunque ya lo mencioné arriba, te agregué dos imágenes de alfarería actual. E intencionadamente agregué esta alfarería que tiene forma de vasija. Vasijas pequeñas, pero vasijas al fin. Y cuando haya que hacer la hipótesis de las nuevas necesidades, piensa que la agricultura necesita varias cosas. Necesita, primero hay que transportar los granos. Hay que llevar los granos hay que transportarlos de un lugar a otro.
Segundo, después de haberlos transportado, hay que alimentar esas plantas con agua. Y el agua no se puede transportar en las manos, hay que transportarla en algún objeto que permita llevar el agua de un lugar a otro. Luego de eso, una vez que el grano sale, supongamos el trigo, hay que acumularlo en algún lugar. No vamos a tirar el trigo en el suelo. Hay que colocarlo en algún lugar seguro para que no lleguen otros animales y se lo coman y no echen a perder el alimento. Luego de eso, tenemos que moler el trigo y lo que resulta del trigo, que sería una especie de harina rudimentaria, tenemos que acumularla en algún lugar para que esa harina no se eche a perder. En todo ese proceso, creo que si observas las imágenes vas a encontrar varios usos para estas vasijas que tenemos ahí que te van a permitir desarrollar una muy buena hipótesis. Por último, las últimas dos preguntas de esta imagen que vimos en la parte 2 nos dice: la F menciona que en qué forma las nuevas actividades y formas de organización surgidas durante el Neolítico potenciaron el intercambio comercial. O sea, ¿cómo fue que el ser humano empezó a desarrollar el comercio a partir de esta revolución del Neolítico? Creo que lo mencioné arriba y te lo vuelvo a mencionar. Nadie va a poder hacer comercio si su economía solamente es de subsistencia, o sea, si solamente tiene lo justo para comer. Yo no puedo vender lo que es básico para mí, lo que me permite vivir, pero si me sobra alimento, si me sobran bienes, si me sobran pieles, si me sobran ropa, si me sobran telas, si me sobran vasijas, lo que me sobre, claro que lo puedo comerciar para obtener otros bienes o productos de igual valor para mí o mi familia, o la tribu en este caso. ¿Ya? Recordar eso, nadie puede comerciar con lo que no tiene. Nadie va a vender lo que es básico para vivir. Por lo tanto, lo primero es, ¿cierto?, tener un excedente, tener una producción por sobre la economía de subsistencia, por sobre lo mínimo, para poder, con lo que me sobra, hacer comercio. Uno. Y dos, poner atención que en esta época no hay dinero todavía, no existe la moneda, no existe el billete. Por lo tanto, el trueque va a ser, ¿cierto?, la herramienta principal para que tú lo expliques ahí cómo se hace ese trueque y eso se acuerda de alguna forma en que yo pueda encontrar un objeto similar a otro para poder intercambiar. Por último, en la G me dicen por qué es posible afirmar que el descubrimiento y desarrollo de la agricultura impulsaron un proceso revolucionario durante el Neolítico. Y aquí es simplemente explicar la imagen en su totalidad en pocas palabras. Me están preguntando cómo puedo yo decir que a partir de la agricultura se produce una seguidilla, ¿cierto? Como lo vimos al principio, una seguidilla de actividades que van a ir unas llevándonos a otras. ¿Ya? Ejemplo rápido, de agricultura, desarrollo de la ganadería, al desarrollar la agricultura y ganadería, construir vivienda, a construir viviendas necesito, ¿cierto?, abrigarme, desarrollo el telar, necesito después llevar el agua, desarrollo, ¿cierto?, la alfarería, me sobraron algunas cosas y necesito otros elementos de otra tribu, desarrollo el comercio y así, ¿se entiende? De un elemento que es un descubrimiento de la agricultura, entonces el ser humano va a permitir impulsar otros elementos que están en la imagen. La idea es que tú expliques eso y me fundamentes, ¿cierto?, por qué es revolucionario. Y recordar la explicación del principio. Recuerda que el concepto de revolución se refiere a un cambio importante en un periodo breve. A lo mejor miles de años no es tan breve para nosotros que, ¿cierto?, estamos viéndolo en una perspectiva de nuestra vida corta, pero si lo vemos en la perspectiva de los años que tiene el planeta, 9000 años no es tanto, ¿ya? Para que lo entiendas de esa forma. Bueno, una vez respondido esto, ya vamos a estar terminando la guía. Ya hemos llegado al final de esta guía número 2, donde hemos visto el segundo eje temático de la unidad, que es Revolución Neolítico. Ya, espero que, la verdad, bueno, es harto lo que hay que responder, pero no es tan difícil. Creo que simplemente es un proceso de observación. Te invito a que observes bien las imágenes, que te apoye en ellas y puedas llegar a buenas conclusiones. Eh, Solamente recordar que ya en estas clases hemos ido desde que el hombre aparece, los homínidos, ¿cierto?, evoluciona y ahora hasta que desarrolla la agricultura y ganadería y pasa de ser nómade a sedentario. Avances muy importantes que nos van a llevar hasta las primeras civilizaciones que vamos a mencionar más adelante,
como Egipto, China, Mesopotamia, y que nos van a permitir explicar cómo el ser humano va evolucionando hasta nosotros. Bueno, dicho eso, recordarte que una vez que termine este trabajo, esta clase número 2, puedes copiarlo en tu cuaderno. Si la respondiste las preguntas en la guía, puedes, ¿cierto?, tomarle fotografía a la guía o al cuaderno, me lo envías por correo, por WhatsApp, para yo poder retroalimentarte, poder ver cómo va tu aprendizaje y juntos seguir avanzando en estas clases a distancia. Desde ya me despido, deseándote que estés muy bien. Nos vemos en la clase número 3.